Este primer panel tiene que ver con, para un poco establecer el panorama y hablar sobre esta dinámica entre lo que podría ser el sector público y la abogacía privada. Es decir, como saben, la orientación aquí es ver cómo desde la abogacía privada podemos tener una participación significativa en estos grandes retos de nuestra sociedad. Entonces, como acabo de hablar sobre esta caída de consenso en nuestras sociedades, se ve aún de forma quizá más amplia, ¿verdad? Además de una caída de apoyo al sistema de gobierno democrático basado en un Estado de Derecho, se ve un nuevo cuestionamiento del comercio libre o esta tendencia de creciente integración entre nuestras sociedades. Es decir, fronteras se ven reforzadas en vez de disminuidas. Se ve un cuestionamiento de la actuación multilateral y el compromiso global a favor de lo que es un compromiso, una prioridad nacional. Se ve un cuestionamiento del universalismo de valores por encima de lo que podrían ser etnias o tribalismo. Se ve cuestionamiento de lo que podría ser acción conjunta contra amenazas globales, como por ejemplo contra el cambio climático, y hasta un cuestionamiento del rol de la ciencia o objetividad como fundamento de avances basado en criterios compartidos. Entonces, para mí, la pregunta central del foro es: ¿puede el abogado privado y la abogacía privada actuar para reforzar compromisos con gobernabilidad y con democracia y el Estado de Derecho? Hay que reconocer que los factores que acabo de mencionar, que en algunos lugares parecen cuestionar el compromiso con el Estado de Derecho y parecen amenazar filosofías que han animado sociedades pluralistas, no derivan de un vacío, sino de fracasos del Estado ante su población en muchos lugares. Es decir, estos retos a la democracia derivan de problemas reales que han quedado sin responder. ¿Qué puede hacer la abogacía privada con o contra el Gobierno para afectar de forma constructiva estos grandes retos nacionales y mundiales? Entonces, hoy tenemos un panel para conversar estos temas, tanto un poco en el lado teórico, pero más aún en el lado específico, en términos de actividades concretas que se puedan hacer, de nuevo, con la idea de compartir ideas. Primero está Petero Edmonds, que es el segundo a mi derecha, que es alcalde de la isla de Pascua, del pueblo Rapa Nui, y anteriormente fue gobernador de esa isla. Él tiene la experiencia tanto de gobierno y también como líder de su pueblo, reivindicando los derechos como pueblo indígena y sus derechos humanos. Hoy día lleva un caso contra el Estado de Chile ante el sistema interamericano y creo que puede ser interesante sus observaciones. Está también Juan Francisco Torres Landa, que está el último a mi derecha, que es socio de Hogan en México. Él ha sido reconocido por sus actividades pro bono que tienen alto impacto social, también influenciando modificaciones de políticas públicas. Él también ha tenido participación activa como secretario de la Organización México contra la Delincuencia, que se encarga de atender a más de 9.000 víctimas de crímenes, y ha participado en el Centro Mexicano de Derechos Ambiental, trabajando para la defensa del medio ambiente y recursos naturales, y es reconocido por temas de lucha contra la corrupción y trabajo para la legalización de la marihuana.
Gustavo Maurino, que está el tercero a mi derecha, es el director nacional de acceso a la justicia en el Ministerio de Justicia de Argentina, dentro del Gobierno. En Argentina, por primera vez en su historia, la Comisión Pro Bono y las firmas de abogados están trabajando de forma conjunta para prestar asesoría y representación pro bono en los barrios más pobres. Creo que este trabajo conjunto del Estado con la abogacía pro bono puede ser muy interesante para nosotros. Hasta que llegue María Claudia, en su reemplazo, está Ciro Colombara. Ciro es conocido por muchos de ustedes, pero es uno de los fundadores de Fundación Pro Bono Chile. Es uno de los representantes de la red, o líderes de la red Pro Bono de las Américas, y es un líder en términos del trabajo pro bono de derechos humanos con el sistema interamericano de derechos humanos. María Claudia es especialista en derechos humanos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en su ausencia, Ciro es una persona idónea para comentar los esfuerzos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en este campo. Entonces, con esa introducción, voy a pasar a hacerles preguntas a estos caballeros por el momento. Primero, y voy a pasar quizá, Gustavo, a ti en primera instancia, si nos puedes dar una perspectiva sobre retos y oportunidades en términos de colaboración entre el sector público y privado, y sobre todo desde tu perspectiva como una persona dentro del Gobierno. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación y el privilegio de compartir este encuentro con todos ustedes. Gracias a todos por la pregunta. Estoy en una posición ciertamente incómoda porque antes de comenzar a ejercer mis funciones públicas, allá hace como más de 15 años, desde la universidad en Argentina comencé a participar de las primeras experiencias de conversación sobre el trabajo pro bono. Por lo tanto, tengo un sesgo muy favorable y creo que son todas oportunidades y casi no hay ningún desafío para la cooperación en este campo. Pero aclarando este compromiso que me hace ver el vaso más lleno que vacío, unos breves comentarios. En primer lugar, creo que países latinoamericanos, para consolidar el Estado de Derecho, tienen todos estos riesgos y desafíos que Toda ha mencionado, pero cruzados a su vez con el problema de la exclusión y la desigualdad, que es ciertamente acuciante y estructural. Y en ese sentido, el acceso a servicios de justicia como dimensión de la ciudadanía es un desafío especialmente grande, sistémico, que debemos enfrentar los estados latinoamericanos. En nuestros países, las necesidades jurídicas insatisfechas de la población están poco estudiadas, están poco trabajadas a la hora de pensar la oferta de servicios de justicia. En la posición que yo tengo actualmente, de Director Nacional de Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tengo la responsabilidad de coordinar 89 centros que dan servicios de atención legal primaria. Y en este sentido, nuestra oferta es descomunalmente escasa frente a las necesidades. Y lo que identifico como un problema estructural es la fragmentación dentro de los servicios de justicia, fragmentación entre las distintas agencias del Estado y mucho más que fragmentación, un abismo entre el Estado y los sectores no estatales, colegios de abogados, universidades, facultades de derecho, ONGs, etc.
El primer riesgo o desafío que tenemos que enfrentar es la construcción, por supuesto, de confianza efectiva para proyectos de cooperación. Y hay buenas razones para explicar la desconfianza histórica y el desafío de qué tipo de prácticas construyen confianza institucional creo que es central. La experiencia que hemos tenido con el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un truco para generar confianza que no encontramos generalmente, que era el hecho de que nos conociéramos personalmente con quienes están liderando el trabajo pro bono en la Argentina hace tanto tiempo. El desafío que tenemos que construir ahora es, para escalar estos proyectos, cómo construir confianza con colegios de abogados en otras partes del país, con ONGs y con universidades. Y ciertamente el rol del Colegio de Abogados y la Comisión Pro Bono como un facilitador de la confianza institucional creemos que va a ser crítico en ese sentido. Pero junto con construir confianza, el otro gran desafío es poner en marcha proyectos pilotos que sean exitosos, que nos permitan aprender de la cooperación y a través de la cooperación, y que luego nos permitan replicabilidad y escalabilidad. En este sentido hemos puesto en marcha a partir del año pasado, y este es el año de implementación efectiva, proyectos con facultades de Derecho, otros colegios de abogados y ONGs, para brindar servicios de justicia, servicios primarios de justicia a comunidades vulnerables en cooperación con estos centros que dependen de la dirección a mi cargo. Son proyectos que van a realizar tareas de alfabetización, de asistencia, de orientación, pero también de patrocinio pro bono en buena parte del país. Y el gran desafío que tenemos ahí es documentar el aprendizaje, entender los problemas que esta implementación generan, poder resolverlos en los proyectos pilotos de este año para poder sentar las bases para un proyecto sustentable. El tercer desafío, que es para la sustentabilidad, depende de la obtención de recursos institucionales, y para eso necesitamos, y todavía no lo hemos hecho, generar un business case que sea compelente para conseguir que la oferta sea mayor, que los recursos de políticas públicas para servicios de justicia sean mayor, y mostrar las ventajas de esta clase de políticas públicas en términos de desarrollo humano, crecimiento y desarrollo económico, etcétera, es parte del desafío. Hay una agenda global de acceso a la justicia, los Objetivos de Desarrollo Sustentable de 2030 ponen al acceso a la justicia como uno de estos objetivos. Hay una agenda global, hay distintas iniciativas en este sentido, y creemos que el Estado tiene la responsabilidad de generar los proyectos, la confianza, los argumentos de negocios para que estas iniciativas logren alcance estructural en el futuro. Sin la cooperación con los colegios de abogados, las iniciativas pro bono, las facultades de Derecho, la oferta va a seguir siendo escasa y la fragmentación va a seguir frustrando el acceso a la justicia en nuestras sociedades. Gracias Gustavo. Quiero pasar, si puedo, a Petero, que nos cuente algo sobre la experiencia del pueblo Rapa Nui y desafíos y oportunidades en relación al pro bono. Bien, buenos días a todos. Antes que todo, agradecer esta invitación, agradecer a los patrocinadores de este magno evento acá en DF, primera vez que yo vengo acá. Evidentemente agradecer a Ciro, a Marcela, a Connie, en fin, si se me queda alguien afuera no es por intenciones distintas que el afecto y el cariño hacia ustedes, quienes estuvieron detrás de esta iniciativa. Muy buena iniciativa por lo demás, en búsqueda de la red, en búsqueda de armar una red mundial para defender, para abrirle los ojos a las personas que hoy día sufren de conocimiento, sufren por la ignorancia de no saber cuál camino correcto tomar. Agradecer al fin y al cabo. Yo conocí a Ciro el 2013 por una
causalidad. Y hoy día somos grandes amigos, con mucha confianza, no solamente en los temas de Rapa Nui, sino que en los temas que afecta o sucede en nuestro propio país y en nuestro entorno territorial. Cuando digo en nuestro entorno territorial, hablo también de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Tahití, que está a 5 horas de nosotros, República Francesa, de Hawái, Nueva Zelanda, etc. Y ya podría ahondar un poco más el por qué hablo del territorio. Rapa Nui es una pequeña isla de 180 kilómetros cuadrados que dentro de la geografía mundial representa el punto más al este del triángulo de la Polinesia. La punta norte es Hawái y sus islas, la punta oeste es Nueva Zelanda y sus islas, y nosotros, la punta este, la isla. Es la isla más aislada, habitada del planeta, y no es por si acaso que nuestros ancestros le pusieron el ombligo del mundo. Rapa Nui, para ya entrar en describir un poco esta relación pro bono, que en los tiempos modernos, para mí, yo llevo 25 años directamente en la política, este es mi 6º periodo como alcalde, tuve un pequeño periplo como gobernador, no me gustó mucho, seguí siendo del pueblo. Y estoy en este periodo, concluí un primer año de 4, estoy iniciando el segundo año, termino este periodo en diciembre de 2020. Ya veremos si va a ser el penúltimo. Pro bono llega a nosotros en un momento que nosotros ya estábamos, como se dice en nuestra jerga latina, tirando la esponja. Yo llevo participando como representante de mi familia. Nosotros somos 36 familias que compone la etnia Rapa Nui. Es una etnia que lleva más de 2000 años en el lugar. Yo trazo mi genealogía 85 veces para atrás. Tenemos la suerte que cada familia podemos recitar nuestra genealogía, o sea, sabemos quiénes son nuestros ancestros, que va más allá de las figuras famosas que ustedes conocen en la isla. Llega a un buen momento, digo, porque trabajando con las familias, en el año 1974, en plena dictadura militar, se vuelve a juntar las familias después de poco más de 100 años de disolución como jefes de la isla. Y así, el año 85, fui nombrado por mí, patriarcas y matriarcas, como representante de mi familia, dentro de este organismo que hoy día se llama Consejo de Ancianos. Soy el anciano más joven, dicho paso. Llevo 35 años en esa organización y le puedo decir que en 35 años hemos golpeado muchas puertas, incluyendo la puerta de 2 papas. Y yo he estado personalmente en el Vaticano, llevando misivas de mi pueblo, solicitando algún tipo de pro bono, ayuda. Bueno, de ahí viene nuestra historia en búsqueda y con mucha sed de justicia. Nosotros llevamos este año, en 9 de septiembre, vamos a cumplir 130 años con nuestro país protector, Chile, en el cual estamos muy agradecidos como etnia y como ciudadanos de la República. Sin embargo, eso no puede empañar un camino, una búsqueda
de justicia. Así nos encontramos con Ciro y prácticamente él se acercó a mí en mi calidad de alcalde y la pregunta que me hizo: ¿cómo estás con la basura? Entonces yo le contesté y le dije: yo lo que hago, levanto un moai y pongo mi basura abajo y lo tapo. Es una metáfora, obviamente. Pero ustedes se preguntarán hoy día, al igual que Ciro me preguntó esa vez, ¿qué haces con la basura? Porque estás en un territorio aislado, en el medio del océano, con muy poco espacio. ¿Qué haces con la basura? No sé por qué, si es divino o no, se me quedó mi pendrive en el hotel, pero ahí traía una foto, dos fotos, una linda, que es la cultura y los escenarios naturales de Rapa Nui. Aquí hay varios que han estado en Rapa Nui y me van a confirmar que así es. Y otra que trato de esconder detrás de hojas y de árboles, que es la basura. Bueno, así llega Ciro a mi vida, a nuestra vida. Sin embargo, cuando él comienza a hacer preguntas ya más allá de mi trabajo como alcalde, entonces me saqué mi chaqueta de alcalde y me puse mi atuendo de indígena, porque represento a mi familia dentro del consejo, y le explico de que llevamos a esta altura desde el año 1914, cuando comienza en la isla le llaman en Chile revuelta. Cuando no conviene al Estado que uno levante la voz, le llaman revuelta. Entonces, ese evento del año 1914, que lo lideraron mujeres de la etnia, fue nuestra primera revuelta. Y en esa revuelta se llevaron detenido a 3 líderes de Rapa Nui en barcos militares a Chile continental, y nunca más supimos de ellos. Antes de eso también se llevaron a un representante nuestro, ya 2 minutos, difícil sintetizar. Petero, Lo que volveremos también, ¿no? Con más tiempo. Sí, lo que quiero decir es que gracias a este descubrimiento de forma interesante de acercar la asesoría, los conocimientos a una sociedad y llevarlo junto para que lleguemos a una mesa de conversación, que finalmente es lo que buscamos. Buscamos llegar a una instancia de diálogo certero con la contraparte, para que a partir de ahí construir un entendimiento y un finalmente encuentro para la solución. Quiero decirle que ha sido para nosotros lo mejor en los últimos tiempos que ha llegado a Rapa Nui. Eso. Muchas gracias, Petero. Y vamos a volver para completar la historia, y queremos escuchar todos más sobre el trabajo específico que vienen haciendo y dónde usted ve el potencial de esa relación. Si puedo pasar ahora a Torres Landa al final de la mesa, para que él nos hable un poco de su carrera de servicio público, también los retos que has visto, las oportunidades, y cómo has procurado, como abogado en ejercicio privado, enfrentar estos desafíos. Gracias, Todd. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Organizaste muy buena fiesta, Todd, y efectivamente hay una enorme presencia, lo cual da mucho gusto. Y el tema más que lo justifica. Yo quería hablar justamente de cuál es el rol del abogado en los temas pro bono. Y hasta hace algunos años esto parecía ser una simple moda.
De hecho, el vocablo pro bono, estoy seguro, cuando estuvimos estudiando al principio, digamos, de los pininos profesionales, pues no era un tema que nos ocupara o que siquiera le dedicáramos tiempo. Para muchos, inclusive, la designación era, pues parecía un vocablo en latín que seguramente decía algo bueno, pero que no significaba nada en nuestra vida diaria. Y afortunadamente eso ha cambiado y ha cambiado radicalmente, en gran medida justamente por el apoyo de todos los que estamos aquí y de todos los que, además de que no estemos aquí, han forjado un compromiso firme justamente por hacer el bien. Y ahí me quiero detener un segundo porque estas tareas pro bono me parece que han evolucionado en forma vertiginosa en estos últimos años. Hoy tenemos una red, tenemos compromisos firmados, tenemos experiencias que ya son palpables y que hablan justamente de los éxitos que se pueden lograr cuando se hace algo como tan sencillo como fincar un compromiso, fijar una ruta crítica y yo destacaría el trabajo en equipo. Me parece que esa, como en muchas otras cosas, para que funcionen y funcionen bien, requieren la suma de talento y del compromiso de muchas personas que logran aportar a esta noble causa un sentido de eficacia. Hay una serie de preguntas que surgen respecto a hasta dónde puede llegar uno o dónde están los límites, cuáles son los compromisos reales que se pueden asumir. Yo les diría que estamos viviendo, y es particularmente visible en la época actual, que hay una enorme polarización. Y sé que por esto, o sea, respecto a ese tema podríamos hablar pues muchísimas horas y es la explicación de muchos de los fenómenos que hoy nos tienen en muchas ocasiones rascándonos la cabeza, decir qué es lo que está pasando en el mundo. Pero una de las cuestiones es justamente que tenemos una polarización creciente que lo que hace es que logre que haya distancias muy grandes entre quienes tenemos, y hay que señalarlo, todas las personas que estamos aquí presentes, y me refiero a todas, somos gentes privilegiadas. Porque, entre otras cosas, me decían, hay un estudio de la ONU que dice que si yo tengo la respuesta a 5 preguntas y la respuesta es sí, soy gente privilegiada y estoy en el 5% de la población, que es, sé dónde voy a dormir hoy, sé que tengo un trabajo, sé que voy a comer, sé que si me enfermo tengo un médico a mi alcance y sé que si quiero un esparcimiento podré hacerlo en ese día. Quienes logren contestar a estas 5 preguntas con un sí, se ubican en el 5% de la población mundial. Caray, eso es bastante comprometedor, porque quiere decir que hay un 95% que una o varias, o en algunos casos ninguna de esas preguntas puede recibir un sí. Y México no es la excepción. En México tenemos más o menos 62 millones de pobres, de los cuales 12 están en condiciones de pobreza extrema. Esos 12 millones no pueden contestar a una de estas preguntas o varias. Una de las cuales, para estar clasificados en esos 12 millones, es que no pueden contestar a la pregunta si van a comer hoy. Se los dejo ahí nada más como tema de reflexión. ¿Qué es lo que ha obligado, digamos, el trabajo pro bono? El trabajo pro bono nos ha obligado a salir de una zona de confort, de una zona de decir, yo veo que las cosas están bien porque pues, a mí no me impacta, yo no veo que haya más que algunos titulares en los periódicos o algunas notas en televisión. Eso es una forma muy cruda y muy parcial de ver un problema que es mucho más amplio y que en la mayoría de los casos está en la siguiente cuadra o en la siguiente colonia, no muy lejos de donde vivimos, no muy lejos de donde trabajamos. Y por ello creo que parte de lo que ha despertado esta red, esta obligación, es justamente de asumir una actitud mucho más solidaria, mucho más generosa respecto de los recursos que tenemos a nuestros alcances. Ahora, hay que decirlo, y no es un tema de pavonear lo que uno o varios de nosotros hayamos podido hacer. Se enfrentan retos importantes. ¿Por qué? Porque se tocan intereses. Se tocan intereses de grupos empresariales, se tocan intereses de, obviamente, funcionarios de gobierno, personas que no quieren abrir esas posibilidades de cambio, porque se han generado justamente redes de complicidad, se han generado redes de clientelares que viven justamente de esas injusticias o de esos abusos. Y enfrentar frontalmente a esas redes es un tema que cuesta y que cuesta bastante. Sin embargo, creo que las historias de éxito y el tema, alguien ya lo señalaba, el tema del esfuerzo que se hizo, por ejemplo, en la época inmediata, en los momentos inclusive siguientes al temblor paradigmático, ¿no? Con la misma fecha, 19 de septiembre del año pasado, logró demostrar, uno, que sí es sí hay una capacidad organizativa,
que sí se pueden hacer cosas que realmente impacten a situaciones que se encontraban en absoluta desesperación y que los abogados, a pesar de ser un gremio que se encuentra muy vulnerable y muy atacado, porque en el gremio existen muchas cosas que criticar, cuando nos unimos en función de una buena labor, podemos hacer una enorme diferencia. Y eso creo que es algo que debemos conservarlo como algo que alimente este instrumento de proliferación, insisto, de hacer el bien. ¿Qué es lo que podemos hacer con el trabajo pro bono? Pues podemos hacer nada menos y nada más que reconstruir el tejido social. ¿Por qué? Porque muchas personas encuentran en el derecho, mientras no reciban ese apoyo, un instrumento de opresión y un instrumento de abuso, no un instrumento de justicia. Pero el trabajo que nosotros podemos realizar, la solución que podemos brindar a problemas reales, diarios, tangibles, pueden cambiar esa dinámica. Y en el momento que cambiamos esa apreciación, podemos generar justamente que estas personas recuperen la confianza en lo que es un verdadero Estado de Derecho, recuperen la confianza en que las instituciones están a su servicio y no al revés, y recuperen algo muy importante, se llama empoderamiento ciudadano, la capacidad que tenemos los ciudadanos de exigir que las cosas sucedan y no implorar o hincarnos ante la arrogancia o, de alguna manera, la arbitrariedad de muchos funcionarios. Y aquí, obviamente, el que generaliza se equivoca, no puedo hacerlo. Hay dignísimas excepciones de servidores públicos que han demostrado en los hechos querer hacer las cosas bien, pero lamentablemente la inercia parece estar en su contra y por ello tenemos que fortalecer esta capacidad, insisto, de lograr justicia. Terminaría mi intervención en este momento diciendo que la multiplicación que tenemos hoy en día en el país en materia de violencia, inequidad, impunidad y corrupción, amén de ser un tema que es justamente propicio para ser comentado en todos los cafés, seguramente seguro que lo comentamos en todas las sobremesas, etcétera, no es suficiente. Tenemos que pasar a los hechos. Y el trabajo pro bono es una magnífica oportunidad de justamente romper con todas estas, le llaman las 3 IES, ¿no? Inequidad, impunidad, ineficacia, etcétera, y muchas IES que nos están haciendo mucho daño. Entonces, tenemos que luchar contra esas IES y la abogacía unida en el pro bono puede hacer una enorme diferencia. Muchas gracias, Juan Francisco. Y de hecho, la justicia en un sentido ocurre una persona por persona, ¿no? Hay temas sistémicos, pero también lo individual. Una de las cosas maravillosas es cuando representas a una persona en un tema individual. Recuerdo hace un par de años en Nueva York un tema de microempresa, un par de inmigrantes que querían crear una empresa. Estábamos ayudándoles pro bono y en la primera reunión dijeron, bueno, pero aquí esto no está bien, ¿no? Ustedes quieren un interés en mi negocio, ¿qué están recibiendo ustedes a cambio? Se les explica que no, estamos aquí, es gratis. Y de repente no se lo creen, no se pueden imaginar esto. Y para ellos, de repente, es un cambio en la forma que ven la sociedad, un cambio en la forma que ven la opresión, ¿no? Es un elemento esperanzador, aún en lo individual, tremendamente importante. Y haces muchos puntos buenos, pero parte de ello es que el gobierno puede ser aliado o también contrincante, ¿no? Es decir, es obstáculo y a la vez tiene tremenda capacidad para hacer bien cuando encuentras esas personas. Quiero girar rápidamente a Ciro, en sustitución de María Claudia, para hablarnos sobre el sistema interamericano, porque ellos están dentro de esa dinámica. Por un lado, un elemento multilateral que trabaja con los gobiernos y a la vez trabaja en contra. Si nos puedes hablar un poco sobre su trabajo con la abogacía privada y cómo buscan incorporarnos en esa dinámica. Perfecto, muchas gracias. Voy a tratar de explicar muy brevemente un trabajo que venimos desarrollando como red y como iniciativa desde hace varios años con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí quiero hacer una distinción. En el caso del trabajo pro bono corporativo, es relativamente obvio o muy fácil el trabajo internacional, porque los abogados corporativos están acostumbrados a pensar o a tener una lógica internacional por el trabajo de sus clientes. En el caso del litigio es distinto y probablemente el lugar ideal o adecuado donde los litigantes de todos los países pueden encontrarse es en el sistema interamericano. Nosotros ya firmamos el año 2011
un acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos el único organismo privado que tiene o una ONG que tiene un acuerdo con un tribunal internacional. Y tenemos también un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Trabajo, que consiste básicamente en que la Comisión nos deriva mensualmente casos para asumir la representación de personas de toda América Latina que no tienen abogados o que no están satisfechos con el trabajo de sus abogados. Esos casos se derivan a las iniciativas que a su vez lo llevan a los estudios de cada país a través de la red. A través de la red, y son oportunidades concretas para abogados de toda América Latina de trabajar ante la Comisión Interamericana en representación de casos. Y tenemos no uno, sino muchos casos cruzados. Un abogado peruano representa a una víctima mexicana, por ejemplo, o un abogado mexicano podrá representar a una víctima argentina. Ahí se pierde la lógica local de ejercicio profesional y se empieza a pensar o actuar en una lógica internacional. Y desde la perspectiva de la Corte Interamericana, en que las oportunidades son más restringidas, existe el mismo interés. Y ese interés se traduce en el convenio que acabo de señalar. El viernes estamos invitados a Costa Rica a una reunión de trabajo con la Corte Interamericana para profundizar el trabajo de representación pro bono de casos ante la Corte. Hoy día, la representación legal ante la Corte Interamericana la tienen algunas ONG, SEGILA es la más importante, la AIDEF, la Asociación Interamericana de Defensores Públicos, y el sector privado a través de algunos casos. Acá hay algún abogado presente, Hunter, que ha litigado casos pro bono ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con éxito, por cierto, y es un ejemplo de lo que estamos señalando. Para el sistema interamericano, el sector privado es tremendamente interesante o útil como insumo o como aliado de trabajo. Por ahora tiene a las ONG y tiene a las AIDEF, o tiene a abogados locales sin experiencia o sin conocimiento del sistema interamericano. Y desde esa perspectiva, la visión, y lo hemos conversado con los presidentes de la Corte Interamericana o de la Comisión, existe un interés muy grande por trabajar junto con estudios de abogados de toda América Latina. Las puertas están abiertas y solo quiero mencionar dos casos interesantes. Uno, ya lo mencioné antes, de matrimonio igualitario. Hay un caso respecto de Chile, en que está trabajando un estudio norteamericano y también gente de Chile. Hay un caso de México en que está ante la Comisión con un abogado mexicano, abogados norteamericanos y abogados chilenos. Se está armando en sentido figurado, un caso en Panamá. Ahí están nuestros amigos panameños invitados, donde también hay un trabajo conjunto con abogados de distintos países. Da lo mismo las legislaciones locales porque la lógica es internacional, y creo que ahí tenemos un caso muy interesante de litigio estratégico. Y el otro caso que lo mencionaba Petero, que es un caso ante la Comisión Interamericana en representación del pueblo Rapa Nui para reconocimiento del derecho al territorio como propiedad colectiva, las vueltas de la vida. El caso, hay 12 sentencias de la Corte Interamericana, y la primera sentencia, que es la que se utiliza como referente, el caso Aguastingui con Panamá, con Nicaragua, donde participaste tú, Todd, como parte del equipo con James Anaya, que estaba invitado y lamentablemente no pudo venir. Hace 20 años atrás, o algo así. Bastantes años. Todd es mayor de lo que parece. Creo que ahí tenemos ejemplos de cómo esto es circular o cíclico. El caso que ustedes vieron pro bono hace muchos años atrás, hoy día está siendo ocupado en otro caso pro bono respecto de otro Estado y respecto de otro pueblo, pero invocando exactamente el mismo precedente. Lo que quiero terminar diciendo es que el sistema interamericano está deseoso, muy interesado de recibir la participación del sector privado, y tenemos que perderle el miedo a la palabra derechos humanos. Yo sé que en muchos lugares existe una visión política o existe un cierto prejuicio, pero los derechos humanos hoy día no son ni de izquierda ni de derecha, son los derechos de las personas y son los temas distintos a los de las dictaduras que tuvimos en América Latina, y hoy día serán los derechos de la comunidad LGTBI, el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, los derechos de los pueblos indígenas,
derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de los migrantes. Tú partiste hablando de ese tema como uno de los motores de esta conferencia y claramente el sistema interamericano nos da oportunidades de trabajo a través de defender los derechos de los migrantes. Por lo tanto, lo que puedo decir es que el sistema interamericano es un campo de trabajo ilimitado y tremendamente interesante para el sector privado y las lógicas de litigio no son muy distintas. Un buen litigante de cualquier país va a ser capaz, si tiene el interés, si tiene la pasión por un caso, de estudiar los precedentes, de estudiar la jurisprudencia y va a tener acceso también dentro de la red a gente experta que podrá apoyar ese litigio. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar o seguir aprovechando. Muchas gracias, Sido. Un comentario. Juan Francisco hizo un comentario que a mí me parece importante, que es, al final el pro bono se trata de hacer, ¿verdad? No es hablar. Y de hecho, cuando hablamos de tener una conferencia, siempre nos decimos, bueno, no queremos solo hablar, es importante este intercambio, pero tiene que generar cosas concretas, tiene que llevar acciones que derivan de lo que podamos hablar. Solo eso es lo que al final tiene impacto. Y tengo que decir, en 18 años trabajando en los temas pro bono, Ciro es ejemplo de alguien que hace, ¿verdad? Es una fuente interminable de ideas, yo he aprendido muchísimo de él, pero también es un ejemplo de un abogado que hace, que dedica su tiempo real a estos temas. Y en ese sentido, quizá volviendo a Petero, para que termine de contarnos sobre la experiencia, queremos empezar a enfocarnos en el qué hacer, ¿verdad? Y quizá terminando esa experiencia y hablando sobre el esfuerzo pro bono y cómo se está integrando para ayudar al pueblo Rapa Nui sería útil. Sí, Todd, yo creo que Ciro de alguna manera lo ha dicho, la importancia de trabajar en red. Los panelistas anteriores, creo que alguien comentó eso, de esa importancia de trabajar, porque tal ejemplo que tú has dicho, en el caso que trabajó Todd hace 20 años versus el caso nuestro, no hay ninguna, 20 años atrás a hoy día, ninguna diferencia en los fundamentos. Y se está llevando bien en la instancia que se lleva. Yo creo que acentuar ahí el trabajo es muy importante. Pienso yo que esta fiesta, como lo ha dicho Todd, esta convocatoria, nos llama a reflexionar sobre eso, a juntarnos, porque hay mucho en común en los trabajos o en las iniciativas de cada uno para llevar a estas distintas instancias de cortes y finalmente lograr el beneficio para esa sociedad o para ese grupo de pueblo o de gente, que en el caso nuestro, el pueblo Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui lleva más de 100 años luchando por sus derechos a ser dueño de su lugar. Es increíble cómo eso no ha llegado a una instancia de diálogo como debe ser. Entonces, finalmente esto, el pro bono lo que ha hecho es tomarnos de la mano, decir, ¿sabe? Ustedes tienen un fundamento. Lo comentaba con Carolina de viaje para acá. Yo decía, la isla, no sé si es el cuarto o el quinto elemento o cosa o lugar más escrito en el planeta. La isla tiene más de 880.000 libros y papers escritos de su historia. Nosotros estamos en los libros, estamos en el cine, estamos en los documentales, pero no estamos en la corte. Entonces es tiempo que lleguemos a la corte. Tenemos los fundamentos. Y lo que hace, en este caso, Ciro, que lidera en el hemisferio sur el programa Pro Bono, nos está tendiendo, facilitando ese camino para llegar con nuestro país protector, nuestra república, a un diálogo. Que eso es lo que buscamos, un diálogo. Mira lo interesante que es todo esto. Ni siquiera aquí, oye, devuélveme lo que me tomaste, o te castigo, o págueme, nada. Solamente queremos dialogar. Obviamente que en la instancia que han llevado nuestro caso, que es
Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya estuvimos con Ciro y los representantes de nuestro Estado. Obviamente, la respuesta de ellos es: ¿pero de qué diálogo me hablan? Si siempre estamos dialogando. Bueno, si hemos estado dialogando por 130 años, entonces, ¿por qué nosotros estamos disconformes? Bueno, he aquí la cuestión, y esperamos entonces llevar a buen término en eso. Pro bono es lo mejor que me ha tocado ver como hombre político de 2 décadas y como representante de una etnia en 35 años. Nosotros hemos tenido grandes abogados, pero abogados amigos, que llega a hemos llegado incluso al Papa, yo llegué a hablar con el Papa sobre el tema de Rapa Nui. Pero hay algo que termina ahí, y es aquí donde quiero volver a decir de que la importancia de una red, la importancia de estar conectados todos en todas estas iniciativas, acorta los tiempos de litigar, acorta los tiempos para finalmente lograr el éxito de la causa o de lo que se quiere llevar. Muchas gracias, Petero. Uno de los temas que uno ve cuando ves temas ante el sistema interamericano o temas de derecho internacional, derechos humanos, es que al final debe plasmarse en derecho nacional, en derecho local. Entonces hay una interacción entre los dos, ¿no? El derecho internacional y las decisiones, el apoyo de la Comisión o de la Corte sirve como punto de referencia y apoyo que después tiene que traducirse dentro de las naciones. Entonces, quizá, Gustavo... Si me permite, antes, ¿sí? Hay un tema que creo que es súper relevante y que está sucediendo hoy día. Es esta carrera de declarar ciertos espacios del planeta en reserva y o parques naturales marinos. A nosotros nos tocó uno, obviamente, que dividió a mi pueblo, porque hoy día está decretado como reserva mundial o parque natural o parque en reserva, finalmente. Y ahí es donde yo llamo la atención, donde nosotros no tuvimos y no tenemos la asesoría que corresponde o la asesoría pro bono para saber qué implicancia o qué significado tiene finalmente cierre de un lugar ancestral de uso al no uso finalmente para nosotros y para el mundo. Ahí un desafío. No, muchas gracias, Petero. Y creo que es un punto fundamental, ¿no? Al final, para poder sentir que tú controlas las decisiones que haces, es fundamental tener representación, sea pro bono o no, pero representación que dé los elementos de información y que dé la seguridad de tener los criterios y la capacidad de llegar a las personas y obviamente tener ese diálogo a los cuales te refieres. Pasando a Gustavo, si nos puedes dar ejemplos específicos ya de cómo están colaborando desde el Gobierno con la Comisión Pro Bono, el tipo de cosas que están haciendo, el potencial que ves para que personas tengan representación, es decir, personas si no vulnerables o en poblaciones vulnerables, ejemplos específicos de ese trabajo. Okay. Estos centros de acceso a justicia de los cuales hablé, que están basados sobre todo en barrios de comunidades muy vulnerables, identifican necesidades jurídicas de la población y proveen una clase de asistencia básica. El gran problema que enfrentábamos era que en aquellos casos en que se necesitaba un patrocinio jurídico para ir a la justicia, nuestros equipos no tenían las capacidades para hacerlo y el mercado de la abogacía no cubría esos casos. Eran casos sin interés patrimonial, de clientes ciertamente con recursos y capital cultural muy difícil para acceder al mercado de la abogacía, ubicados geográficamente en lugares donde nuestros estudios de abogados, abogadas no prestan servicios. El colegio, o la Comisión Pro Bono del colegio, tuvo la disposición de acercar los servicios pro bonos a esas comunidades.
Entonces lo que comenzamos a hacer, una prueba piloto de la cual hemos aprendido para poder replicarlo en esta instancia, fue que nuestros centros de acceso identificaran la demanda, establecieran la relación con estos afectados o estos clientes, luego establecieran el contacto con los abogados y abogadas de la Comisión Pro Bono que estaban dispuestas a tomar estos casos. La comisión evaluaba si el caso entraba en sus competencias y posibilidades, y a partir de eso entonces el Centro de Acceso a Justicia acompañaba al cliente o a la cliente pro bono a comenzar su relación con la abogada o el abogado pro bono que daba los servicios. Y luego, durante la gestión del caso, el diseño es que el centro de acceso mantiene una constante relación con estas personas, como dije, clientes muy vulnerables, para asegurar que no se caiga la relación con el abogado o la abogada pro bono. El proyecto empezó como un proyecto de trabajar casos individuales de comunidades muy vulnerables que necesitaban representación para estos casos que el mercado de la abogacía no cubría. El aprendizaje a partir de ahí lo vamos proyectando ahora a proyectos que tenemos en cooperación con facultades de Derecho, que van a trabajar con estudiantes y jóvenes graduados en dar servicios de patrocinio jurídico pro bono, con otros colegios de abogados en distintas partes del país que van a comenzar a hacer lo mismo. Y lo que estamos haciendo ahora es ampliar la oferta de servicios no solo para los casos de patrocinio jurídico, sino también para realizar actividades comunitarias de información de derechos, de esclarecimiento sobre el alcance de los derechos y las responsabilidades legales. Como bien decía Petero, es un déficit enorme en términos de capacidades jurídicas de nuestras comunidades más vulnerables. Y el próximo desafío, una vez que podamos establecer esto, va a ser el de lograr trabajo en agendas más estructurales. Generamos una enorme cantidad de información sobre problemas estructurales de acceso a justicia y problemas legales que el sistema institucional no resuelve, y una ambición que tenemos con el Colegio de Abogados es poder identificar esos problemas estructurales y luego tal vez ya que la Comisión Pro Bono pueda trabajar estructuralmente esos problemas como temas de una agenda de interés público que ya tiene en marcha. Así que empezamos por algo muy central: dónde había un obstáculo de acceso a la justicia y qué necesitamos para acercar demanda y oferta y qué rol podía cumplir el Estado en eso, y a partir de ahí fuimos aprendiendo y expandiendo los servicios. Muchas gracias, Gustavo. En los Estados Unidos, mucho del pro bono tiene que ver con acciones en un sentido contrarios al gobierno, ¿no? Es decir, o para reivindicar derechos que el gobierno no está respetando, o para un individuo buscar beneficios que el gobierno no le está dando, a los cuales tiene derecho, para una persona encarcelada, para representarle en una apelación, obviamente en contra del sistema de justicia o de gobierno. Quería, Juan Francisco, que nos pudieses quizá comentar sobre espacios que tú ves, y lo mencionaste, ¿no? Hay personas muy dedicadas dentro del servicio público, espacios para colaborar y ejemplos quizá, y el hecho de que muchas veces tampoco están ahí esos aliados, ¿no? Y entonces tienes que enfrentar. ¿Y qué tipo de esfuerzo concreto, qué ejemplos nos puedes dar de ideas o de esfuerzos aquí en México que pueden ser relevantes para la audiencia? Seguro, gracias a todos. Justamente para hablar de ejemplos concretos, porque dicen que luego en estas presentaciones lo que se le queda a uno son las anécdotas, ¿no? Entonces, porque las demás explicaciones pues, se pierden con el tiempo, pero las anécdotas como que sí se graban. Entonces déjeme, hoy traigo el tema de que tengo 5 hijos, entonces a lo mejor por eso lo que pienso son tareas concretas que sí trascienden y que espero se les quede no solamente en la referencia del anecdotario, sino ejemplos claros de que sí se puede lograr una diferencia tangible, sustancial, en el destino de las personas que se ven tocadas, digamos, por ese trabajo pro bono. Y diría que hay un tema general que une a estos 5, es que, y es una cuestión que a mí me gustaría impactar
a la institucionalidad, de pasar de simplemente la dádiva, la entrega de un servicio que se agota en un momento dado y más bien dotar de instrumentos que le permitan a esa comunidad, a esa familia o a esa persona trascender de su situación de injusticia, de una situación de agobio, a saber que efectivamente hay tareas y hay grupos, hay personas que pueden efectivamente lograr un mejor resultado y no solamente, insisto, depender de extender la mano y buscar algún beneficio. Insisto, les voy a dar 5 ejemplos. Uno, tuvimos un ejemplo en Iztapalapa. Quienes conozcan la ciudad, es una zona altamente complicada, zona donde, por ejemplo, está concentrada el tráfico de armas de la ciudad, está concentrada una buena parte del tráfico de drogas e incluso las redes de prostitución más importantes del país están ahí, concentradas en Iztapalapa. ¿Qué hicimos en Iztapalapa? Se determinó un sector que había un notorio problema de desintegración y uno de los constantes que nos encontramos es que estas personas no pagaban la luz. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver que no pagaran la luz? Bueno, pues resulta que todos estaban colgados, los famosos diablitos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Una buena parte del activo patrimonial de esas personas, quizá su activo patrimonial más importante, adivinen qué es, su refrigerador. Nada más que resulta que las garantías del refrigerador no operan cuando uno está colgado del diablito. Entonces se trabajó con la comunidad y se determinó que por qué era importante entrar a un régimen de legalidad en el cual no estuvieran colgados, tuvieran un medidor y pagaran la luz que efectivamente se lograra. El resultado, la comunidad pudo proteger su patrimonio, exigir ante las autoridades, o en este caso ante el proveedor de luz, que no hubiera estos altibajos, etcétera, porque de lo contrario ellos tendrían responsabilidad alguna. Pero déjenme les doy un dato que es parte del anecdotario. De todo el grupo determinaron que había una persona que no estaba literalmente en capacidad de pagar su recibo de luz. ¿Qué hizo la comunidad? Se juntó y le pagan la luz a la persona, porque encontraron que era muy importante que no hubiera una sola persona que estuviera fuera del régimen de legalidad, porque una persona, como en un gran tanque de agua, una gota de aceite puede de alguna manera contaminar el recipiente completo. Encontraron que trabajando conjuntamente y siendo solidarios y siendo congruentes, su capacidad de exigencia era mucho mayor que estando aislado. Segundo, atención de víctimas. Cuando en la organización en la cual me digno ser parte desde hace ya más de 15 años y que este año cumple 20, tenemos justamente esa atención a víctimas. ¿Saben lo que las personas piden y reclaman al momento de llamar a la línea de atención a víctimas? Simplemente que alguien los escuche. No encuentran en toda la capacidad institucional, en agencias del Ministerio Público, en el sistema de seguridad pública, en ninguna dependencia, no hay nadie que escuche a las víctimas. Entonces, lo que ellos están buscando es simplemente un espacio en el cual hay alguien con el cual puedan estar en contacto. Aprovecho para hacer el comercial, porque luego es importante, de que hay efectivamente un número, de hecho lo acabamos de renovar, y es un número, no lo van a ver hasta allá, pero es un número que está disponible las 24 horas, que es el 55-4602-0461, y de repente es importante saber que efectivamente hay un lugar donde se puede acudir a recibir la atención a víctimas. Ahí sí se ve el número. Entonces, esto es algo importante que se puede realizar, insisto, abogados que están brindando asesoría directa y que en un momento de frustración, en un momento del mayor impacto posible, hay quien está ahí para poner una oreja atención. Tercer ejemplo, monitoreo de agencias del Ministerio Público. El principal problema que detectamos con la población y su principal contacto con las autoridades, número 1 son policías, número 2 es agencias del Ministerio Público. Y creo que aún para los abogados, aún los que no somos penalistas, sabemos que ir a una agencia del Ministerio Público normalmente es una oportunidad de ser revictimizado. Y es porque en las agencias no se vive un instrumento, no se vive un clima de realmente de procuración de justicia y de apapacho a las víctimas. Sin embargo, a través de un programa de monitoreo se lograron determinar cuáles eran las condiciones que estaban incidiendo en esa falta de atención a la ciudadanía, a la persona que llegaba a denunciar un delito, y a través de empoderar a que las personas siguieran monitoreando las agencias del Ministerio Público, se pudieron corregir muchos de esos vicios, pasando de calificaciones reprobatorias de 2 o 3 sobre 10 a pasar a calificaciones en espacio de unos cuantos meses, a calificaciones de 7 u 8 en tan solo algunos meses. Pero lo importante es que haya un empoderamiento para que esos resultados no se diluyan al momento en que el monitoreo desaparece.
Siguiente, se hizo un estudio profundo de lo que pasa con los migrantes en México. Ahora está muy en boga, obviamente, criticar todo lo que pasa en Estados Unidos respecto, y hay que hacerlo, respecto a lo que pasa con DACA y todos estos temas que son altamente lesivos y altamente criticables. Nada más que lo que no podemos es mirar hacia el norte y no ver lo que pasa en nuestro país. Y tenemos un enorme problema de injusticia respecto a lo que pasa con la población migrante que, pues por razones históricas y geográficas, es el principal medio para llegar a Estados Unidos. Y aquí detectamos que, por ejemplo, en materia de secuestro, la población número 1 en el país víctima de secuestros es justamente la población de migrantes. Las cifras son para perder el sueño. Hablamos de entre 10,000 y 20,000 personas que son secuestradas año con año en nuestro país. Y que los detienen, ¿para qué? Para que paguen un rescate las personas que están en Centroamérica y que dependen de ese rescate para que puedan llegar a su destino final. Entonces, son temas que no podemos hacer a un lado porque están aquí, alrededor de nosotros. Acérquense a una vía del tren, acérquense a un lugar, digamos, no tan obvio, y se ven ahí los migrantes. Y el problema es que como las autoridades no están para protegerlos, no denuncian el tema de estos secuestros. Entonces, ahí nuevamente tenemos, insisto, importante. Y el quinto, que se me podría llevar ahí horas, pero nada más lo voy a decir en un minuto, el tema de política de drogas, que es un enfrentamiento por parte de la comunidad jurídica frente a una política pública que no rinde un solo resultado positivo y que sí nos tiene contra la pared, que sí nos tiene de rodillas frente a la delincuencia. Entonces, la comunidad jurídica, enarbolando derechos humanos, enarbolando la posibilidad de apostar a la prevención y a la educación, que no a la criminalización y a la violencia, teniendo un ariete para hacer un cambio en una política pública, insisto, que sí nos tiene de rodillas y que de no hacer algo puede acabar con las instituciones como las conocemos. Y mira que es un país que estamos lejos de tener instituciones fuertes, pero las pocas que tenemos fuertes se están lesionando y erosionando cada día que dejemos pasar esto. E invito a la comunidad jurídica a que sigamos en esa lucha frontal contra algo que no sirve para nada y que sí está acabando, insisto, particularmente con nuestra juventud. Hace poco salió un reporte que indicó que de las 50 ciudades más violentas en el mundo, creo que 37 estaban en Latinoamérica. De hecho, 18 más o menos en Brasil, unos 13 en México, otros en El Salvador, Honduras. Entonces, un problema grande. Yo estuve en Río la semana pasada y había como una desesperación por este tema. Y yo les comenté que cuando yo llegué a Nueva York, hace muchos años, a finales de los 80, la tasa de muerte violenta en la ciudad era 90% peor que ahora. Hubieron 2.100 muertes y el año pasado 210. Entonces, esto marca un poco el cambio que se puede dar, ¿no?, en una cultura y es esperanzador. Y algunos elementos que menciona Juan Francisco son elementos que también se vieron en Nueva York, ¿no? El broken windows, el no tolerar estas cosas pequeñas como la electricidad, atención a individuos, ¿no?, como a las víctimas, el tema de monitoreo de cada precinct, cada lugar de policía, de su capacidad de respuesta, darles una nota anual, ¿no? Todo esto ha tenido un tremendo impacto, entonces es interesante y, de nuevo, aprendemos el uno del otro y cómo poder enfrentar estos retos. Quisiera quizá rápidamente, y Gustavo, quizá puedes comentar, estamos hablando mucho del potencial del pro bono. ¿Cuáles ves como alguna de sus limitaciones, quizá? Porque para mí van de mano de también esta necesidad del gobierno ser activo, porque no es una respuesta, es una parte de una respuesta, pero quizá si puedas reflexionar sobre ese elemento. Como dije al principio, la oferta institucional es descomunalmente pequeña en comparación con las necesidades legales de la población. Y ciertamente el pro bono por sí solo no es una forma de superar los obstáculos estructurales de acceso a la justicia. Pero entiendo que la pregunta de Todd tiene que ver con cuáles son los obstáculos para que desarrolle todo su potencial, más allá de cuál sea el efecto que puede lograr finalmente.
Y a mi modo de ver, hay algunos obstáculos internos a la profesión legal que todos ustedes conocen porque están trabajando desde hace años para promover en la profesión legal una cultura de pro bono. Creo que todavía estamos, en términos generales, muy lejos de que en América Latina la profesión legal tome el pro bono como una forma natural o consustancial a ser abogadas, abogados. Me parece que hay un desafío interesante es que trabajemos con las universidades, y creo que lo están haciendo ustedes, pero en este caso el rol también del Estado para que las nuevas generaciones de abogadas y abogados estén expuestos a las prácticas pro bono desde el inicio de sus estudios y luego sean mucho más amigables esas prácticas cuando llegan a los estudios e incluso su demanda hacia los estudios para que tengan compromisos pro bono intensos. Hay otro desafío, es más bien cultural en términos de acceso a la justicia. La vinculación con las comunidades que tienen problemas estructurales de acceso a la justicia es ciertamente mucho más difícil que con otras clases de potenciales clientes pro bono. Una ONG de derechos humanos como cliente pro bono tiene todo el capital cultural y la sofisticación que comparte con el estudio que va a hacer el trabajo pro bono. Incluso una ONG que trabaja temas de discapacidad o de igualdad de género, etcétera, como decía Juan Francisco, somos todos parte del mismo sector aventajado de la sociedad. Pero en términos de acceso a la justicia, llegar a las comunidades es un desafío enorme para una iniciativa pro bono. Y creo que en ese sentido una respuesta es el rol de mediadores en este término. Las universidades pueden serlo, algunas ONGs que trabajan comunitariamente pueden serlo. Creo yo, el rol del Estado como mediador o facilitador también es importante. Creo que esos son desafíos actuales que deben resolverse para que la práctica pro bono logre desarrollar su potencial en términos de herramientas de acceso a la justicia. Por supuesto que no es la solución, porque a mi modo de ver la solución es la creación de un ecosistema de acceso a la justicia, donde la participación pública o privada a través de distintas herramientas y prácticas vaya superando las brechas. En este ecosistema, las prácticas pro bono creo que son sustancialmente importantes, tienen un largo camino por recorrer y algunos de sus desafíos son estos dos que menciono. Muchas gracias. Si les puedo, tenemos un par de 2 o 3 minutos, si puedo ofrecer a cada uno de ustedes una reflexión breve final que pudiesen tener sobre la temática, empezando por Petero, después Ciro, Juan Francisco y Gustavo. Creo, Todd, de la última pregunta que tú has hecho, el ejemplo, el caso nuestro es un buen ejemplo, cómo la Fundación Pro Bono llega a una alcaldía. En cierta forma, yo represento el Estado de Derecho, represento al Estado, pero también elegido democráticamente por mi sociedad. Y en ese sentido represento las dificultades, los anhelos, las probabilidades que tiene una sociedad, porque le llega a la alcaldía, le llega al consejo de la ciudad, las quejas y todos los problemas, pero aún así las alcaldías, que es la instancia que tiene el Estado más cercana de la sociedad, también tiene su red de contacto directamente con la ciudadana o el ciudadano o con quienes padecen de distintas situaciones problemáticas donde buscan entonces solución. Pienso a modo de aporte, podría ser un encuentro ahí entre lo que es la instancia pro bono y esa primera instancia del Estado o de la sociedad que representa a ambos, a la sociedad y al Estado mismo en el lugar. Entonces, por ahí yo creo que podría partir el primer convenio o el primer encuentro formal. Y concluyo diciendo lo siguiente, y eso incluso le serviría muchísimo a los gobiernos locales
a actuar más en transparencia, porque lo que va a hacer pro bono le va a exigir transparencia. Sí. Muy brevemente, porque debemos pasar a una oportunidad de preguntas si lo hubiera. En solo un minuto. Creo que una de las conclusiones de este seminario, de este encuentro, debe ser trabajar o tomar líneas de trabajo conjunto en algunos temas que son clave hoy día. Migrantes. Creo que migrantes hoy día es el gran tema a nivel internacional y, por cierto, en nuestro continente. Derechos económicos, sociales y culturales creo que también es otra línea de trabajo. Y por último, terminar diciendo que estos encuentros y en general siempre las oportunidades de trabajo pro bono o de trabajo profesional están. Pablo siempre dice, cuesta mucho tener clientes pro lucro, también cuesta tener clientes pro bono, pero los clientes están, las oportunidades de trabajo pro bono están y nosotros como abogados tenemos que ser creativos, no para incentivar al litigio ni nada de eso, no, simplemente para buscar las soluciones y hacer el match con clientes que nos ayuden a desarrollar trabajo interesante. Termino diciendo al almuerzo, por ejemplo, ya hay una reunión que se está organizando para trabajar a nivel regional en LGTBI. Se organizó ahora en este par de minutos. Si algún estudio de abogados, si alguna organización quiere sumarse al caso pro bono Rapa Nui, bienvenido. Amicus Brief ante el sistema interamericano, tenemos una causa penal de investigación de violación a derechos humanos entre 1888 y 1966. Claramente se pueden sumar y vamos a estar felices de trabajar con abogados y estudios de otros países. Acá las oportunidades están y simplemente tenemos que tomarlas. Para no romper la inercia, déjenme, les doy 5 comentarios finales y así hacemos la tercia de 5, digamos. Uno es que yo insistiría en que debemos de buscar hacer un impacto profundo en nuestras comunidades. El ejemplo que yo tengo a colación de lo que no sirve es justamente lo que hacían nuestros viejos políticos, en que donde iba a pasar el camión del presidente pintaban todas las fachadas, ¿no? La pintura al día siguiente desaparecía porque era obviamente de pésima calidad. Pero lo que debemos de buscar no es pintar fachadas. Necesitamos entrar adentro y ver cuáles son los verdaderos problemas y entrar a las raíces y realmente tocar de profundidad cómo resarcir esa confianza. Segundo, hay que reconocer que aunque mucho se ha logrado, el gremio le falta mucho. El gremio ha dejado mucho que desear y en grandes medidas o en grandes situaciones, el gremio no solamente no ayuda, sino es causa de los problemas. La abogacía en nuestro país ha tenido enormes detrimentos por aquellos que se denominan operadores, ¿no? Operadores les llaman estos que se dedican a, por ejemplo, a contribuir a la corrupción abierta en tribunales. Tenemos que erradicar ese tipo de prácticas porque si no, no podemos hablar con una mano y hacer exactamente lo contrario con la otra. Entonces el gremio tiene, insisto, una enorme oportunidad de no ser parte del problema. También hay que saber que sí hay una importancia importante en multiplicar, valga la redundancia, en multiplicar los esfuerzos con todos los que estén a nuestro alcance. Y eso implica contagiar, eso implica que debemos de recabar aquel talento y aquellas personas que realmente tengan el incentivo y que digan, oye, yo quiero ayudar, ¿cómo le hago? Me gustaría participar, ¿qué es lo que debo hacer? Esa enorme inquietud que está ahí sembrada por muchas personas que no necesariamente son abogados, tendríamos que encauzarlas para que justamente los efectos que nosotros buscamos sean mucho mayores que el esfuerzo individual o gremial que se puede quedar corto ante los retos que vemos frente a nosotros. Número 4, me parece que hay una enorme importancia en contagiar, pero no en lo general, a las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones que muchas veces no entendemos cómo es que reaccionan y cómo lo hacen, pero que el día 19 de septiembre nos pusieron un ejemplo enorme de cómo ser eficaces y profundos y que en cuestión de minutos estaban haciendo lo que las autoridades no fueron capaces de hacer en días, en semanas o en meses. Si logramos catalizar que esas nuevas generaciones muestren ese mismo entusiasmo, les aseguro que tendremos mucho mejores resultados de estas tareas que tenemos a nuestro alcance. Finalmente, insisto, creo que no podemos ceder ante la tentación de ignorar los problemas que nos rodean. Es fácil voltear la cara hacia el otro lado, es fácil decir a mí no me toca, es fácil decir yo no tengo ese tipo de problemas. Y sin embargo lo vemos en la estadística, por ejemplo, de victimización que publica todos los años INEGI y el nivel de criminalidad, el nivel de victimización y el nivel de inseguridad, por ejemplo, que hay en el país, no van a la baja.
van hacia arriba. Y en gran medida es porque hemos volteado la cara hacia otro lado, porque hemos ignorado las causas reales de la comisión de esa criminalidad que hoy en día nos agobia. Entonces no podemos dar la cara hacia otro lado. Veámosla de frente e encaminamos los esfuerzos para resolverlo. Gustavo. Dos comentarios, uno doméstico y uno internacional. El doméstico es que en Argentina, en 2017 hicimos el primer estudio de necesidades jurídicas insatisfechas para mapear las demandas de acceso a la justicia de la población. Y este año estamos encarando por primera vez un estudio sobre el capital social de la abogacía, especialmente orientado al capital social para el pro bono y el acceso a la justicia. Esperemos que esta evidencia nos permitirá tomar mejores decisiones de política pública, también evaluar en qué medida podemos ir acercando la práctica de la abogacía pro bono de manera más estructural a todo el país, no solo a la iniciativa central del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto esta evidencia va a ser un bien público, esperemos que pueda ser utilizado en otros países, etcétera. Y el comentario global es, hace unos meses se conformó una task force sobre justicia que tiene a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos de Holanda, Argentina y Sierra Leona como referentes, pero es una iniciativa pública-privada, hay una serie de agencias estatales de gobernanza global y ONGs que participan de esta Task Force, que tiene como misión contribuir a que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sustentable tomen pasos valientes en términos de acceso a la justicia y de servicios de justicia para superar las brechas de acceso que hay en todos los países. Participa la OECD, participan fundaciones como Open Society, participan distintas asociaciones de abogados o ONGs. En la reunión de la Task Force, las ideas de promover la abogacía pro bono como una de las herramientas de acceso a la justicia fue mencionada explícitamente y se hicieron referencias a algunas iniciativas globales que hay. En este sentido, es posible entonces pensar en una agenda de cooperación y de activismo y de creación de una agenda global para promover un mayor compromiso público y global con el desarrollo de la abogacía pro bono como una herramienta o como una práctica que acerque los desafíos de acceso a la justicia para 2030. En este sentido, por supuesto, si estuvieran interesados algunas iniciativas como esta red en conversar y empezar a intercambiar sobre eso, por supuesto, creo todos los miembros de la Task Force estarían dispuestos e interesados. Muchas gracias, Gustavo. Un tema, obviamente, cuando encuentras en el Estado personas, una voluntad de trabajar con el pro bono, como tienes en el caso de Petero, como tienes en el caso de Gustavo y el gobierno argentino, tiene un potencial enorme, ¿verdad? Otras veces estamos fuera buscando que el Estado actúe, en ese caso ya tiene el potencial de colaborar. Entonces el public-private tiene tremendo potencial. Tenemos quizá tiempo para una o dos preguntas, si hay alguna pregunta. ¿Aló? Caballero. Diga su nombre, por favor. Mi nombre es Gabriel Astarloa. Tuve el privilegio hace poquito más de un mes de conocer la isla de Pascua, así que lo que quiero simplemente es hacer una reflexión y una pequeña pregunta si hay tiempo. La reflexión es que no importa, Petero, si te has dejado el pendrive con las fotos que nos querías mostrar. Yo lo que digo es que vale la pena ir a la isla de Pascua, a hacer ese viaje a esa isla tan lejana, tan lejana, pero que tiene una enorme belleza y un enorme misterio por toda la riqueza histórica y cultural que tiene. Y lo segundo es, si hay tiempo, tal vez entre Petero y Ciro, no me quedó claro bien cuál sería en concreto, si se puede decir, el reclamo o el planteo por el cual se acude a la Corte Interamericana. Desde mi visita en el lugar hace poco tiempo registré que existe una ley pascuense creo que se llama, por el cual los Rapa Nui son propietarios de la tierra y nadie que no sea Rapa Nui puede ser propietario de tierra en la isla. Entonces, no sé si se trata de un estatus institucional que la isla quiere tener distinto dentro del Estado de Chile. Esa es un poco la duda o la pregunta. Gracias. Las acciones pro bono son dos. Una, el estatus o el estándar, perdón, del sistema interamericano fijado por el caso de Nicaragua,
es que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva sobre el territorio y sus recursos naturales, consecuencialmente a su autonomía dentro del estado al que pertenecen. En el caso de la isla, lo que ocurre es que un porcentaje relevante está como parque nacional en manos de la Organización Estatal de Parques Nacionales de Chile y de otra organización estatal que se llama Corfo, y una parte muy, muy menor está como propiedad individual de personas no Rapa Nui. 3,7% del territorio en manos de personas no Rapa Nui. Ese caso se discutió a nivel nacional, no fue recogido por parte de los tribunales chilenos y por eso se llevó al sistema interamericano a propósito de una discusión muy específica. Los pescadores Rapa Nui debían pagar un derecho a la Armada chilena por utilizar la costa para pescar, lo que es absurdo considerando que ellos son los propietarios. Y el otro caso es la investigación penal, que es una investigación inédita a nivel internacional, por parte de la justicia chilena penal sobre las violaciones a derechos humanos constitutivas de delito entre 1888, cuando Rapa Nui se incorpora al Estado de Chile por un tratado, y 1966, cuando se dicta la ley a la que tú te refieres, la ley Pascua, que les da en plenitud la calidad de ciudadanos del Estado de Chile. En ese caso lo que se están investigando son todos los delitos de los que fue víctima el pueblo Rapa Nui por parte de agentes del Estado de Chile o por privados con la anuencia o consentimiento del Estado. Otra pregunta, gracias. Más un comentario, soy Antonia Stolper, soy parte del comité de Vance y quería reaccionar a algo que dijo Juan Francisco del tema de anécdota. Es absoluta, fundamental lo que estamos haciendo en estos 2 días, que estamos juntando esas anécdotas, porque son los programas del programa de Gustavo, por ejemplo, los programas que tú has mencionado, que juntos, a través de las fronteras, estamos en posición de llevar las cosas que están funcionando bien de un país a otro país. Lo que nos estaba comentando Gustavo me parecía algo que podamos hacer en otros lugares, ayudarles en fortalecerlo por todos lados. Entonces, estos 2 días, ojalá todos están intercambiando esos tipos de anécdotas, porque básicamente son los programas que hayan funcionado que vamos a poder juntos desarrollar por toda la región. Entonces, gracias por todas las anécdotas, porque son exactamente lo que necesitamos. No estamos hablando de cosas ajenos, no estamos hablando de cosas que son teoréticos, estamos hablando de cosas que estén en marcha y juntos vamos a poder fortalecerles. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer al panel por sus... Petero. Me gustaría hacer una invitación y un desafío. La invitación es a que vengan a Rapa Nui y el desafío es que se piense organizar un encuentro maravilloso como este en Rapa Nui, donde con mucho gusto seré su host. Bueno, del alcalde, ¿no? Eso es una invitación seria. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por su atención y a los panelistas. Y ahora creo que tenemos 15 minutos para café y ahí se continúa con el siguiente panel. Muchas gracias.